Una vez tuve una bicicleta muy querida, la primera que compré con mi plata. Bastante pronto tuve que cambiarle algunas partes, los frenos, los cambios y el guardabarros de atrás. Luego cambié el manillar. El cuadro seguía siendo hermoso. Geometría de tres triángulos, buenas soldaduras, un fierro. En un momento tuve que usar la bici para trabajar y me comenzó a resultar pesada, así que cambié el cuadro. El resto de los componentes estaban buenos y eran nuevos. Un día, cansado de pedalear, descansé un rato en un murito y mirando mi bici me di cuenta de que no quedaba nada de la original. Sin embargo, yo seguía sintiendo que era la misma bici de siempre, mejorada. Ese día, en medio de una crisis económica espeluznante, entendí qué cosa es crecer, cambiar las piezas, conservar la esencia, pedalear y pedalear. Te doy la bienvenida a 15 minutos de Fama, un podcast de psicología y mucho más. Fama es el acrónimo de Feliz Autoconocimiento, mi amigue, porque acá te invito a hacer un viaje fascinante desde adentro hacia afuera, sobre temas de los que se habla mucho, pero aquí lo hacemos con estilo propio, poniendo el foco en aprender y conocer nuevas herramientas para mejorar la vida. En solo 15 minutos abrimos ventanas hacia algún tema particular. No te olvides de seguir el podcast para enterarte cada vez que sale un episodio. ¡Feliz viaje! En el episodio de hoy, los cambios. ¡Viva los cambios! Que son nuestro medio de transporte hacia el futuro. Qué bueno que estamos acá juntos, una vez más, pedaleando en una nueva temporada del podcast. Si bien necesitaba un descanso, no veía la hora de volverme a embarcar en esto que me llena de placer, sinceramente. Así que, bueno, sin más, empecemos a hablar sobre los cambios. Nuestros cerebros son máquinas especializadas en ahorrar energía, porque consumen mucho y prefieren no procesar nueva información, son bastante vagos. Les gusta lo conocido, lo predecible. Pero el problema es que no podemos quedarnos inmóviles. Y aun si así fuera, la vida es movimiento y no podemos evitar el cambio. Las mejores y las peores cosas de la vida son cambios. Pensá un segundo. Pensá en las grandes cosas que te pasaron. Representaron un cambio en tu vida, ¿no? ¿Y las malas? Sí, eso. Cambio. Siempre cambio. El único estado de estabilidad total es la muerte. De hecho, en la naturaleza las cosas que se quedan quietas, imperturbables, se estancan, se pudren, se atrofian. La vida, la naturaleza, el universo, son todas entidades dinámicas. Y estamos, aunque no nos guste, subidos a ese ciclo de movimiento constante. Viste que el equilibrio no es quietud. Un equilibrista, por ejemplo, está moviéndose permanentemente, haciendo pequeños cambios, regulando su equilibrio. Y es eso lo que lo mantiene en la cuerda. Y una bicicleta solo queda en equilibrio cuando se mueve. Y ya que estamos con la metáfora de la bici, volvamos por un momento a mi cuentito del principio del episodio. ¿Somos las mismas personas todo el tiempo o estamos permanentemente cambiando? Esa es una gran pregunta. Y yo creo que las dos a la vez. Yo sentía que mi bici era mi bici, y sin embargo, sus partes, todas, habían cambiado. Y nosotros somos nosotros, y nuestras partes físicas, psíquicas, espirituales ya no son las mismas que hace un tiempo. Lo que se mantiene es nuestra esencia, nuestro ADN, lo que nos hace nosotros. Pero todo el resto cambia, cambia permanentemente. Veámoslo de otra manera. Yo creo que la inteligencia es la capacidad de ser feliz. Y ser feliz es la capacidad de adaptarse a los cambios.
¿Y cuál es la mejor manera para adaptarse a los cambios? La flexibilidad. Viste que las palmeras no se rompen en los huracanes porque se doblan. Y así mil ejemplos. Cañas de pescar, pasacalles con agujeritos y frases cursis. Y vos, cuando el mundo te pasa por arriba, pero te levantás, te lavas la cara y salís al mundo. Quizás con alguna herida nueva, pero con aprendizajes y cada vez más flexible, que es lo que verdaderamente importa acá. No tiene ningún sentido resistirse al cambio. Nos enferma y además nunca logramos parar el mundo. Como veíamos antes, todo está todo el tiempo moviéndose. En ese movimiento hay cambios, queramos o no. Si queremos resistirnos al cambio, nos rompemos, como un roble en un huracán. Es difícil, yo lo sé. Es uno de los grandes temas de la psicología. No es sencillo, pero tenemos que ser más palmeras. De hecho, la evolución de las especies que hizo que prosperara la palmera en las zonas de vientos y no el roble es un proceso de cambios. Como todo lo natural, conlleva cambios, cambios, cambios y selección de esos cambios. Los que son más aptos son los que quedan firmes. Pero en realidad nada es firme, siguen cambiando las cosas, los seres vivos seguimos evolucionando todo el tiempo. Así que el punto es ser flexibles, pero ¿cómo se hace eso? Me dirás, porque todo muy lindo con las metáforas de bicicletas, de palmeras, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos hacer para trabajar en esa flexibilidad? Como casi todo en psicología, no hay una fórmula así simple, concreta, perfecta para mejorar algo. Es un proceso y puede ir cambiando según el caso. Sí, el proceso para afrontar un cambio también cambia. Qué difícil, ¿no? Pero bueno, veamos algunos consejos como para ir guiándonos en este camino de fluir con el cambio. Lo primero puede sonar evidente, pero es concretamente así, que es exponerse a cambios, ganar músculo en eso. Es como cualquier otra actividad y entonces requiere tiempo, intentos, acostumbrarse a cambiar, aunque la vida no lo requiera. Y así hacerse fuerte cuando los cambios sean inevitables. Si nosotros estamos acostumbrados al cambio, propiciamos cambios positivos, cuando vengan cambios de esos que vienen de afuera y que no podemos evitar, habremos tenido un poco de práctica en lo que al cambio se refiere. Por otro lado, mejora tu capacidad de observación de la vida. ¿Y a qué me refiero con esto? Los grandes cambios en general vienen precedidos por pequeños movimientos, como los sismólogos cuando estudian terremotos. Al principio ven pequeñas oscilaciones de la aguja, algo empiezas a alertar que puede estar por ocurrir un terremoto. Así deberíamos estar atentos a cualquier movimiento que pueda llegar a anticipar un gran cambio. No siempre es posible, pero cuanto más atentos y observadores estemos, mejor, más prevenidos. No queda otra que atravesar cambios, pero si nos agarran desprevenidos, van a ser siempre mucho peor, ¿no? Cuanto más preparación podamos tener, mejor. Otra cosa que puedes hacer es concentrarte en el presente. Te lo digo casi siempre, pero porque para casi todo funciona. Porque es la única herramienta para atravesar el futuro. Lo que ya pasó, pasó. Nos dejó marcas, aprendizajes, todo lo que ya sabemos, pero el presente es lo que cuenta. Es nuestra pequeña fábrica personal de futuro. Y en eso tenemos que tener en cuenta los cambios. Aprende que todo cambio, malo, bueno, regular, tiene un precio. Las cosas de nuestra vida no son perfectas. Siempre, pero siempre perdemos algo en cada proceso, sea bueno o malo. Y eso es perfectamente normal. Tenemos que acostumbrarnos a que perdemos cosas en el camino. Eso es cambiar. Vamos a ganar cosas también, y eso también va a representar un cambio. Pero tenemos que aprender a soltar esas cosas que perdemos. No te resistas a los cambios. Como te decía al principio, tu cerebro va a intentar por todos los medios que no te embarques en un cambio. Que te quedes mirando una serie, que te duermas una siesta, pero no le hagas caso. El cambio va a pasar, lo quieras o no.
y es mejor ponerse a trabajar en el cambio lo antes posible. Esto de la inevitabilidad del cambio, tenemos que hacerlo carne, es muy importante. No podemos preparar nuestra vida de manera tal que los cambios no ocurran. Es imposible, es improducente, es un gasto de energía que además no va nunca a dar resultado. Así que preparémonos, ese es el mensaje de este punto. Por otro lado, esto me parece súper importante y aplica a otras cosas de la vida, pero no juntes cosas que no tienen nada que ver. Cuando atravesamos crisis, cambios o estados emocionales que son un poco complejos, tendemos a sumar cosas que no tienen nada que ver. Nos encanta sumar contrariedades. Es algo que tenemos las personas. Cuando estamos así avasallados por un problema y todo, empezamos a sumar cosas y nos angustiamos y empezamos a sumar los problemas del trabajo con los problemas de pareja, con los problemas familiares y todo se vuelve una desgracia más grande de lo que es. Pero el punto acá es que la mejor manera, en realidad la única que funciona, te voy a decir, de encarar las cosas complicadas es una a la vez. No existe el multitasking para nuestra mente. No podemos hacer más de una cosa a la vez. Y esto aplica para las grandes crisis vitales. Una cosa a la vez. Otro punto importante. Tenete paciencia. Tené paciencia en general con vos, con las cosas que te pasan, porque todo es un proceso. No podemos atravesar así velozmente por todos los cambios. Algunos cambios son un proceso largo. Del otro lado va a haber seguramente una mejor versión de vos, pero tenés que aceptar eso, aprender del cambio, habitarlo. Y para eso necesitamos tener paciencia. Las cosas no son automáticas, nunca. Lo mejor es enfrentar siempre las cosas y no quedarse quieto, pero siempre con paciencia, confiando en uno mismo y confiando en el proceso. Porque el cambio es incómodo en el momento en el que está pasando. Capaz que es por una muy buena causa y vamos a salir de ese cambio renovados y felices, pero queremos siempre llegar ahí al final del túnel. Pero a veces lo mejor que podemos hacer es dejarnos ir teniendo paciencia, como decía, respetando los tiempos naturales de los cambios y los tiempos nuestros. Por último, conserva tu esencia siempre. Puede parecer raro que te hablo del cambio, pero conserva tu esencia. Como te decía, cambiar no hace que dejemos de ser nosotros mismos. Más bien, todo lo contrario. El cambio es la prueba fehaciente de que estamos viviendo. De hecho, es el cambio el que nos sostiene en nuestra esencia. Porque nuestra esencia es cambio, es volátil. Y si no cambiamos, perdemos la esencia. Todo lo contrario a lo que uno podría creer. La esencia de mi bici es la esencia de mi bici porque yo le cambié las partes, porque hubo una cosa dinámica, un proceso natural, un proceso de mejora. Y eso le dio esencia. Porque lo quieto, como decíamos antes, está muerto. Y lo muerto no tiene esencia. Lo natural, el signo vital es el cambio, es la pulsación, el latido. Eso es vivir. Como te decía hace un rato, el cambio es la prueba fehaciente de que estamos viviendo. Y esto se relaciona mucho con la cita corta y potente con la que quiero terminar el episodio de hoy, este primer episodio de la segunda temporada de 15 minutos de fama. Es del escritor italiano Giuseppe Tomasi de Lampedusa y dice así: si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. Hasta la semana que viene, qué bueno reencontrarnos. No te olvides de seguir el podcast y calificarme, que me ayuda un montón. Si querés más información sobre cómo contactarme, está en la descripción del episodio. Como siempre digo, abramos la conversación. En esta temporada más que nunca. Espero que esto sea una gran conversación. Feliz autoconocimiento.